Bueno, realmente esta sección me tiene una vez más como condorito. No porque no lo crea, porque yo creo que la materia, el espacio, el tiempo y la energía lo podemos mover a través de esa intención. Todo. Yo creo en eso. La cuestión es que cuesta demostrarlo con hechos muchas veces. Claro, es que yo fíjate, vamos a tratar de verlo de otra manera. Lo único que yo estoy tratando de hacer, o digamos lo que en este programa me gustaría que lográramos hacer es básicamente esto. Quizá hay mucha gente como tú que dice, bueno, sí, yo creo que sí, que lo de la energía, la vibración y entonces podemos afectar la realidad y yo creo, y creemos una serie de cosas, pero son como una especie de creencias difusas, así como quien tira las cosas a pegar, entonces la cosa es como que es confuso, como que yo pienso una cosa y tú piensas otra y tal y cual, qué sé yo. Lo que yo te estoy planteando es, la ciencia de alguna manera nos ha estado diciendo básicamente eso mismo que estamos empezando a creer, digamos, que está empezando a ser como más del dominio público, pero por otro lado, que de alguna manera desde épocas ancestrales, en todas nuestras tradiciones espirituales, ancestrales, te estoy hablando de mucho más allá de la historia escrita que tenemos, que es escasamente una historia de hace 6.500 años, estamos hablando de que la ciencia está demostrando que esas cosas que aparentemente eran mitos y leyendas de la gente ignorante, como dice el cuento del malandro criollo, no son mitos y leyendas de la gente ignorante, sino que la ciencia está llegando a las mismas conclusiones que se habían planteado a nivel de espiritualidad de hace milenios. ¿Okay? Eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que yo trato de transmitir? Lo primero es que tener una base sólida y científica para decir efectivamente la realidad no es lo que yo he creído hasta ahora. Okay. Entender que la realidad no es una cosa inamovible, sólida y que está ahí y a la cual, como decía en el primer segmento, yo tengo que adaptarme a ella porque esa está ahí, no la puedes modificar y no hay manera de que cambie. No, eso no es verdad. La realidad está cambiando y hemos demostrado, y la realidad en particular, la materialidad, o sea, la materia en general, no es lo sólido que nosotros creemos que es. Lo que pasa es que nuestros sentidos de alguna manera nos engañan porque, como tú decías, no tenemos un microscopio suficientemente grande para poder ver en detalle y no tenemos una cámara suficientemente rápida y con el suficiente amplificación para poder ver cómo las partículas subatómicas desaparecen y aparecen y cómo dejan de estar ahí y se convierten en otra cosa que no sabemos ni siquiera qué es y que vuelve otra vez, que aparentemente tiene que ser energía. Pero eso genera un efecto en nosotros de alguna manera. Eso no solamente genera un efecto, eso está generando un efecto continuo. Esto que nosotros vemos realmente no es sólido. Y es lo que digamos, eso es lo interesante. Claro, cuando tú dices no es sólido, lo que yo entiendo es el antónimo de eso, o lo opuesto, que es que yo lo puedo traspasar, porque una cosa sólida la considero dura, inviolable, impenetrable. Y cuando tú me dices que no es sólida, quiere decir que yo la puedo traspasar. Exactamente. Y eso es lo que hacen las ondas telefónicas, por ejemplo, que tú recibes una llamada y por dónde entras si tú estás en una casa. Exacto, tú estás encerrado aquí, los vidrios están cerrados y las ondas pasan. Las ondas traspasan, pero entonces nosotros no podemos traspasar una pared. Aparentemente no, pero la pregunta es, ¿de verdad no podemos traspasar una pared? Claro. Y la respuesta es, mira, aparentemente si somos realmente lo que somos, que es que somos materia, pero también somos energía, claro. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿de verdad no podremos atravesar una pared? Y la respuesta es, ¿quién sabe? A lo mejor sí, porque cuando te estudias la estructura de la materia, ¿okay? Te das cuenta de que la materia no es sólida y de que la materia a la mitad del tiempo no está ahí. Las partículas se están desmaterializando. Entonces la pregunta es, yo no estoy aquí todo el tiempo y parte del tiempo que no estoy aquí, esa parte del tiempo que no estoy aquí, soy energía. ¿Qué pasa si yo pudiera controlar esa energía que soy? ¿Qué pasa si yo pudiese controlar ese paso de lo sólido
a lo energético. Y más aún todavía, la gran pregunta es, ¿de verdad en este momento nosotros no estamos controlando eso ya en cierto nivel, aunque no tengamos conciencia? Claro. Entonces, imagínate, sigo en el modo condorito para ponerme del lado de esas personas escépticas. Yo creo, vuelvo y repito, yo sí creo en todo esto. Pero hay personas que dicen, mira, Javier está loco. Javier dice que uno puede atravesar la pared como un fantasma y yo me di 4 golpes en la frente ya y no he podido pasar. Y yo entonces, también. Entonces esto que me está diciendo Javier no estoy comulgando porque a mí no lo estoy experimentando tal cual como él dice y yo tengo otras cosas que hacer, tengo otros compromisos, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que ir al tráfico, tengo que salir a la calle, tengo que hacer cosas. Entonces allí es donde yo veo que hay como un divorcio del día a día, de esta realidad dura, con la realidad vibracional, de alguna manera, que todo prende y apaga como el arbolito, que uno pudiera llegar a entender esa estructura molecular de la cual está estructurada esa pared o lo que aparentemente es sólido, que en realidad no es sólido. Claro, pero hablemos, fíjate, hablemos de efectos y de fenómenos. ¿Okay? Básicamente como te decía antes, ningún físico ha podido tener una lupa o un microscopio suficientemente grande y una cámara suficientemente rápida para poder fotografiar cómo el electrón estaba viajando, dejó de viajar, desapareció y volvió a aparecer. Eso no se ha logrado. Se ha logrado ver los efectos de que eso ocurre y decir, efectivamente, eso es lo que tiene que haber ocurrido porque es la única explicación de los fenómenos que estamos viendo. Y en las cámaras de niebla, por ejemplo, se ve que el electrón está viajando y de repente desaparece. ¡Pum! Estaba viajando y desapareció. ¿Okay? Entonces, vemos los efectos. Nadie le sacó una fotografía al electrón al momento decía, me voy a ir, ¡pum! Y desapareció. Eso no ocurrió nunca. Pero sí hemos visto partículas desapareciendo en un espacio. ¿Okay? Pero a lo que voy es a esto. Tenemos efectos, por ejemplo. O sea, si nosotros, déjame citarte por ejemplo un tipo que se llama William Tyler. William Tyler, que es uno de los que versan los videos que yo tengo montados ya, hace unos experimentos y dice, hay muchísimas evidencias en la ciencia que demuestran que hay una cantidad de cosas que no funcionan en base a nuestro paradigma de que la materia es sólida, estable y básicamente persistente y continuamente está ahí. De hecho, de alguna manera Einstein ya nos lo dijo. La ecuación fundamental que Einstein plantea y que todo el mundo se la sabe más o menos así, aunque alguna vez la vio escrita en alguna parte, es E igual a m por c al cuadrado. ¿Okay? Esa famosa ecuación. E igual a m por c al cuadrado significa básicamente que la energía, digamos, que la energía equivalente, déjame echarlo para atrás, que la materia hay una equivalencia entre materia y energía. ¿Okay? E igual a m por c al cuadrado significa que la cantidad, si tú tienes una cierta cantidad de materia y la multiplicas por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, eso te da la cantidad de energía equivalente a la cual corresponde esa materia. Lo cual te está diciendo que la energía y materia son intercambiables. ¿Okay? Y tú puedes decir, no, pero eso es una locura. ¿Cómo tú me vas a decir eso, Javier? Si la materia es materia y es materia. Y si es energía, la energía es energía. Pero ¿cómo es eso que la materia es energía y la energía es materia? ¿Qué locura es eso? Bueno, ¿y qué crees que es una bomba atómica? Una bomba atómica es un pedazo de material que llamamos uranio, ¿okay? Que se excita y se alborota de alguna manera atómica, ¿okay? Y haces chocar una partícula subatómica contra una masa de ese material radioactivo, se desencadena una reacción en cadena, se produce una reacción en cadena. Esa reacción en cadena empieza a liberar la energía que contienen los átomos, que mantienen unidos a los átomos, y eso se llama explosión atómica. Y cuando vas a ver y vas a buscar, ya no tienes más el pedazo de uranio sólido que tenías ahí, pero lo que sí tienes es una enorme cantidad de energía que se emitió, ¿okay? Y que
transformó y posiblemente destruyó todo a decenas o centenares de kilómetros a la redonda. Y tú puedes decir, wow, pero ahí tienes un efecto. Ahí tienes un efecto de cómo la materia es energía y es intercambiable. Pero si quieres tener otro ejemplo que tú dices, bueno, pero ¿y dónde más? Y tenemos que hacer explotar una bomba atómica para poder ver eso. Sí, cómo no, no tienes que hacer explotar una bomba atómica. Basta que salgas a la calle. Cuando tú sales a la calle de día, te pega el sol y dices, uy, qué rico, está calentico. Sí, pero ¿sabes por qué está calentico? Porque allá arriba, en el centro de donde nosotros estamos dando vueltas continuamente, hay una cosa que llamamos el Sol. Y el Sol es una gigantesca bomba atómica. De hecho, es una gigantesca bomba de hidrógeno. La primera bomba que se lanzó se llamó la bomba H. Y se llamaba la bomba H porque era una bomba de hidrógeno. Y el Sol básicamente es una bomba de hidrógeno. Gracias a que el hidrógeno que está en el Sol está en una reacción explosiva, está produciendo una reacción atómica, ¿okay? Nosotros recibimos la energía que llega hasta la Tierra y por eso la Tierra se calienta y por eso nosotros estamos aquí. Y muchos de nosotros nos levantamos y buenos días y ya. Y ya no estamos conscientes de eso. No estamos conscientes de que lo que nos mantiene vivos es una radiación, una explosión atómica que está ocurriendo continuamente allá arriba. ¿Okay? Entonces, estamos rodeados de los efectos de la física cuántica. ¿Sí? Más aún, todos los dispositivos electrónicos que nosotros manejamos hoy en día, toda la electrónica con la cual hemos construido la siguiente capa del manejo de la civilización que tenemos desde hace aproximadamente 1920 para adelante, está basado en efectos cuánticos. Y esos efectos cuánticos son perfectamente calculables, predecibles y funcionan. Y tenemos computadoras, celulares, equipos de telecomunicaciones, radios de Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y toda la electrónica funciona en base a efectos cuánticos. Ok. Entonces esas partículas que tú hablabas, que ya hablamos del arbolito de Navidad, y eso, somos eso. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la parte que viene ahora? La otra, aún cuando puede haber gente que dice, mira, yo todavía no asimilo, no es que no cree, no se trata de creer, se trata de asimilar. Esa es la palabra. Es asimilar, de digerir todo esto. ¿Cómo integro eso? Entonces es como que poco a poco, por ejemplo, ese ejemplo del sol y todos los ejemplos que estás dando, yo empiezo a sentirme más familiarizado de todo porque tengo un celular, siento el sol y empiezo a entender un poco la energía, la cosa. Y puedo, a pesar de que no lo comprendo del todo, claro, pasar a otro nivel a ver qué sigue. Ahora qué viene con esas partículas. Ya, vamos a decir, voy a estar en el proceso de asimilar que yo soy un conjunto de partículas subatómicas que se encienden, que se apagan, que aparecen y desaparecen. Y ¿qué más viene? O sea, ¿qué más? Lo que viene es un pedazo que nos saltamos al comienzo, y es que cuando los físicos cuánticos se meten a investigar los fenómenos cuánticos, se dan cuenta también de otra cosa, y es que la intención de los físicos o de la gente que estaba haciendo los experimentos de alguna manera afectaba el comportamiento de las partículas que estaban siendo objeto de los experimentos, lo cual generó un problema enorme. ¿Por qué generó un problema enorme? Porque toda la ciencia hasta ese momento se basaba en el hecho de que el que estaba haciendo el experimento, que normalmente se llamaba el observador, observaba, pero no afectaba el fenómeno. Exacto, no se daba por hecho que no intervenía. Yo pongo ahí a la cosa esa que funcione y bueno, el hecho que yo esté aquí o no esté, o esté mirando o no esté mirando lo que está ocurriendo, eso no afecta en absoluto lo que va a ocurrir. Imagínate. Pero cuando nos metimos en física cuántica se dieron cuenta de que el hecho de que los físicos estuvieran observando, que obviamente no lo podían estar mirando por una lupa, pero el hecho de que tuviesen una intencionalidad clara con respecto a lo que estaba pasando, hacía que las partículas se comportasen de una forma o de otra. Entonces, tú dices, y aquí viene lo interesante, si de alguna manera hemos logrado demostrar que la intencionalidad es capaz de afectar, aunque sea a una partícula, y todo el universo está fabricado y construido en base a partículas subatómicas que se pegan unas con otras, entonces la gran
conclusión y pregunta que surge inmediatamente es, entonces la realidad puede ser alterada por la intención. Y la respuesta es sí. Y entonces ahora sí estamos hablando de crear realidad, porque tú dices, ¿cómo voy a crear realidad si la realidad ya existe? Y obviamente no puedes meterte en la cabeza que pueda existir algo llamado creación de realidad si tú asumes que la realidad es inamovible y que no tiene absolutamente nada que ver contigo y que tú no puedes afectar en absoluto eso, porque tú eres tú, la realidad es la realidad y tú eres un simple observador que no afecta. Pero resulta que cuando hicimos los experimentos hace 100 años, o hace 120 años casi, o 110, los físicos se dieron cuenta, los físicos cuánticos se dieron cuenta de que la intencionalidad se afectaba. Y tú dices, nadie, más tú dices no, o sea, ningún físico, nadie, hasta el día de hoy, nadie ha puesto un pedazo de intención en un tubo de ensayo para decir, mira, aquí hay un pedacito de intencionalidad, por fin lo medimos y pesa tanto y mide tanto. No. Sí, tampoco han abierto un cerebro y cuando lo diseccionan no encuentran ningún pensamiento. No encuentras pensamientos, exacto. Entonces no sabemos lo que es el pensamiento ni sabemos lo que es la intención, pero todos tenemos una experiencia personal de lo que significa tener una intención y de lo que significa pensar. Y resulta que lo que nos está diciendo la ciencia es que esa cosa que no sabemos qué es, pero que todos tenemos experiencia de ella, que es pensar y tener intenciones, afecta las partículas subatómicas. Y si afecta una partícula subatómica, afecta toda la realidad. O sea, la única pregunta que te queda es, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar los efectos de mi intención sobre la realidad? Sí, de hecho en internet existen muchos documentales al respecto de esas intenciones que ponen sobre el agua y cambian la estructura molecular, el experimento que han hecho con las moscas, con las plantas. Exacto. Y simplemente colocar la intención sobre un objeto y esa intención queda... Y sobre la gente, espérate, hay un libro que me parece fantástico y maravilloso, que por cierto está en Vida Plena. Por cierto, mucho de este material, o sea, hay mucho material dentro de Vida Plena que pueden encontrar. Obviamente lo hay en muchos lados, pero en Vida Plena van a encontrar, vamos a decir que una selección muy escogida, cuidadosamente escogida para poder estudiar todo esto. Una de las películas que le recomiendo absolutamente a todo el mundo que la vea, y no la vea una vez, sino la vea varias veces, es una película que se llama ¿Y tú qué sabes? Que en inglés se llama What the Bleep Do We Know. ¿Okay? En Vida Plena pueden encontrar no una, sino 3 versiones diferentes, porque cuando hicieron What the Bleep Do We Know, que salió en el año 2007, filmaron una enorme cantidad de material. Entonces hay una primera versión que fue una versión más o menos comercial en el sentido del tamaño, y duraba 1 hora y media. Después con el material que tenían, hicieron una segunda versión que es más larga, que se llama Down the Rabbit Hole, que es bajando hacia la madriguera, se llama en español. Del conejo, exacto, que están tomando la idea de Alicia en el País de las Maravillas. Y en Down the Rabbit Hole, esa película dura 2 horas y pico, 2 horas largas, 2 horas y media más o menos. Y es como una ampliación. Si tú viste What the Bleep Do We Know, ya tú sabes, es el mismo hilo, pero profundiza y aparecen mucho más expositores explicando una cantidad de cosas adicionales que no estaban explicadas, ni detalladas, ni señaladas en la primera película. Pero hay una tercera versión que inclusive está en Vida Plena también, que es una versión de 5 horas. Y otra vez es la misma película, pero con muchísimo más material para poder ampliar. Porque yo creo que una de las cosas que hay que hacer cuando uno se mete en este tema es que hay que ir como cuando uno va a pintar. Hay que echar una primera mano y bueno, tú cubriste, te quedaron chafarrones y cosas, la cosa no quedó bien. Pero echaste una primera capa, después tienes que echarle otra y otra, porque tienes que ir por capas, porque todo este conocimiento es tan, pero tan revolucionario mentalmente, lo que tú decías, te hace tanto caer como condorito para atrás que tú dices, no entiendo, o sea, no puedo asimilar, ni digerir, ni internalizar eso en mi cotidianidad y en mi vida normal de todos los días, que definitivamente lo tienes que ir como que tragando por pedacitos, lo tienes que ir tomando por dosis, te lo tienes que tomar liquidito, diluido en agua.
Y quizá eso fue por donde empezamos todo esto, porque ¿te acuerdas que yo lo que te dije hace un tiempo te dije, necesito que me ayudes, porque yo, como tengo mucho tiempo manejando eso, me he logrado familiarizar, pero a estas alturas para mí es muy difícil diluirlo, explicarlo de forma diluida, y definitivamente entiendo, y es bien importante explicarlo de forma diluida para que llegue a mayor cantidad de gente. Y obviamente, quizá a todos a lo largo les va a pasar lo mismo, como profundicen y profundicen, lo van a empezar a manejar mucho mejor y a lo mejor se van a topar con gente que les va a decir, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Sí, todos nos tenemos que educar en todos los aspectos. La mente se educa, sí. No solamente los músculos, entonces se ejercita. Pues. Entonces, de alguna manera, tú vas por capas, tú lo explicaste claramente en esa pintura de la pared, capa por capa, o nivel por nivel, entonces uno va pasando, porque si no, genera un choque muy fuerte. Genera un choque, entonces hay que ir como que pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. Bueno, iremos pasito a pasito y suave, suavecito, y nos iremos metiendo en aguas cada vez más y más profundas. Y a todo el que agarre esta serie de programas le recomiendo que si en algún momento sienten que lo que está viendo es muy denso o le parece chocante o le recomiendo, mira, no tires la toalla, vete un programa más atrás, y si revísate los programas anteriores, porque vamos a ir construyendo un edificio. Es muy importante lo que tú dices, porque entonces podemos invitar a la audiencia a que nos hagan preguntas y esas las vamos a ir anotando, las vamos a acumular para después hacer un programa donde solamente vamos a dedicarnos a responder las preguntas de ustedes. Así que atrévanse y participen para poder hacer un programa cada día mejor. Siempre podemos mejorar para todos, tanto para nosotros como para todos ustedes. Así que vamos ahora a una pausa para una próxima entrega aquí de creación de la realidad con Javier Espinosa, de Vida Plena. Y José Félix. De Es Posible lo Imposible. Gracias.